Dios le bendiga, es un gusto saludarle. Mi nombre es Marcos Palencia y el propósito de este video es traer valor a su vida y nada más, no hay nada mejor que hacerlo basado en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, del verso 1 al 5, donde ya nos muestra lo que es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. La palabra del Señor nos muestra que el libro de los Hechos es un libro narrativo, no es un libro normativo, pero hay cosas que encontramos en el libro de los Hechos que están reiteradas por el resto de las cartas del Nuevo Testamento, y por lo tanto eso sí se puede aplicar a nuestra vida. Y, y lo que vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, verso 1 al 5, vemos la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo y Timoteo. Y esa gracia es aplicada también a nosotros por lo que nos muestra la palabra del Señor. Gracia es que Dios le da a usted y a mí lo que nosotros no merecemos, ¿sí? Lo que nosotros no nos podemos ganar por nuestras obras, porque si fuera por obra, entonces ya no sería gracia. Gracia es un regalo de Dios a nosotros. La palabra del Señor nos dice que no se trata de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Por lo tanto, Dios decide hacer algo en usted y en mí, no porque nosotros lo hayamos ganado, sino porque Él lo ha determinado así. Él ha decidido, puesto que Él es el alfarero y nosotros no somos los vasos. Él decide hacer lo que Él decide hacer en su gracia, en su soberanía, ya que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y eso es lo que la palabra del Señor nos muestra a nosotros. Incluso la palabra del Señor dice que Dios escogió a Jacob y él decidió escogerlo. ¿Y por qué no escogió a Esaú? Porque no quiso, porque él decidió a Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob era bueno. No, la Biblia nos dice que no habían hecho ni bien ni mal y Dios lo determinó así. Y así lo vemos nosotros en la vida de este joven que Pablo encuentra en su segundo viaje misionero, ahí en Derbe y Listra. Y él encuentra a este joven Timoteo con su madre y su abuela, que habían sido ganados por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Y en el segundo lo encuentras, ya este es un joven, ya es un discípulo. Y Pablo decide llevarlo en su segundo viaje misionero con él. Pero lo grandioso y la gracia de Dios que vemos aquí es que Timoteo era un hombre, era un joven, era hijo de una mujer judía, creyente, pero su padre era griego. Su padre no era un hombre temeroso de Dios, no se había criado bajo ese ambiente, pero su madre era una mujer creyente y por lo menos basada su creencia en el Antiguo Testamento. Y lo que vemos aquí es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si Eunice había quebrantado, había fallado lo que la palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 7, del 1 al 4, acerca de que las mujeres creyentes o los jóvenes, los hombres creyentes, no debían de emparentar con incrédulos, con gentiles, con gente pagana. Y aunque Timoteo se había criado ahí, en ese hogar de una mujer creyente y un padre no, vemos cómo la gracia de Dios y el plan de Dios en la vida de Timoteo se cumple, como seguramente será realidad en la vida de usted. Y el propósito del por cual sacamos la vida de Timoteo acá es porque seguramente habrá alguien que usted que me está escuchando que ha pasado por circunstancias así, o tal vez es una madre soltera y ve que tal vez no tiene a su esposo con usted por X razón y sus hijos están creciendo bajo ese ambiente y tal vez ha llegado a pensar de que porque eso que ha sucedido, sus hijos no están dentro de los planes de Dios porque por lo que ha pasado, pero lo cierto es de que el propósito de Dios en alguien no se ve estorbado por el error o por los pecados pasados. Dios es Dios y Él es soberano y si Él decide hacer algo en alguien, eso se hará, como lo vemos en Timoteo. Timoteo llegó a ser el hombre más influyente, más amado por el apóstol Pablo, por lo que Timoteo llegó a hacer en su testimonio y que cuando Pablo buscó a alguien para llevar
algo a una iglesia, para llevar un mensaje a una iglesia, para que alguien nos representara, dice que no encontró a alguien del mismo ánimo, pues no había alguien que se preocupara por las iglesias como lo había hecho Timoteo. Y alguien podría haber visto el pasado de Timoteo y traer una crítica tal vez hasta destructiva a la vida de Timoteo, pero el pasado de Timoteo, el hogar donde Timoteo se había criado, no pudo estorbar el propósito de Dios en la vida de Timoteo. Y lo mismo es hacia usted como joven y como jovencita también, tomando el ejemplo de Ruth. Ruth era una mujer que venía de los moabitas, pero la palabra del Señor en ninguna parte de la Biblia, como lo hace en Ruth capítulo 3, 11, en verso 11, dice que Ruth llegó a ser una mujer que toda la ciudad daba buen testimonio de ella, por lo que Dios estaba cumpliendo su plan y su propósito. Incluso Ruth es parte de la genealogía del Señor Jesucristo y lo vemos ahí como Dios cumple y hace su voluntad, pues no se trata de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y seguramente al escuchar esto, Dios tiene misericordia de usted porque le permite a través de esto traer una palabra hacia su vida y la gracia de Dios revelándose, hablándole a usted. Así es de que aunque haya sido un pasado difícil, aunque haya sido un momento difícil en el pasado, el propósito de Dios no se verá estorbado hacia su vida. Dios hará lo que Él ha decidido hacer en su vida. Usted como joven tal vez no tienes a tu papá, tal vez no tienes a tu mamá, tal vez eres una madre soltera, tal vez eres un padre que te has quedado con tus hijos y has visto y has pasado por momentos difíciles, pero lo que Dios tiene para su vida no se va a ver estorbado por esto. Recuerde que su vida no se mide por cuanto usted haya caído, sino por cuanto usted se levanta en el nombre del Señor Jesús. Si ves ahora a tu alrededor y miras a tu alrededor, seguramente no vas a encontrar a nadie que pueda darte la ayuda, que pueda darte ese socorro como viene de Dios. Así es de que tal vez hayas creído que no hay esa oportunidad, que tal vez las puedes ver en alguien que tiene esos padres ejemplares o esa familia ejemplar. Y qué bueno, gloria a Dios. Pero también gloria a Dios porque a pesar de tus circunstancias, de tus situaciones, Dios ha tenido misericordia de ti y hasta el día de hoy lo ha tenido y puedes decir que Dios ha estado contigo porque todas las cosas que han acontecido en tu vida seguramente han contribuido para bien. Así es de que hay un plan para sus hijos, hay un plan para usted, hay un propósito para usted y no se mirará estorbado por las circunstancias en el pasado. Amén. Así es de que crea en el Señor, accione, levántese, mira al cielo y encontrará el socorro que necesita y crea en el Señor Jesús. Tal vez usted es una Timoteo, tal vez usted es una Ruth. Su pasado no contribuye en nada, seguramente le han dicho, pero el presente, el propósito de Dios no se va a ver estorbado por nada de eso. Así es de que el Señor me le bendiga y recuerde la gracia de Dios sobre usted. Amén. Así es de que bendiciones y que el Señor me le bendiga y la paz de Dios esté sobre usted y sobre los suyos. Bendiciones.